Bien, muchachos, este es el capítulo número 3, correspondiente al libro de termodinámica de la clase, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Un tema muy importante, ¿sí? Se va entrelazando ya con el capítulo 1 y 2. Eh, Quiero que entiendan esto. Yo sé que muchos quisieran estar haciendo ejercicio ya y tal vez les estresa un poco el hecho de solo estar leyendo y leyendo y leyendo, pero no, es importante. Hasta este punto, con el capítulo 3, tocándolo completamente, todas las secciones, y tocando capítulo 1 y 2. Estos tres capítulos juntos nos dan la base fuerte para poder abarcar el capítulo 4, 5 y el 6. Bueno, en específico, que es el examen, es el primer examen que corresponde a los capítulos 3 y 4. Entonces, eh, la base está aquí, ¿sí? Hemos visto lo que es la energía, lo que es la primera ley de la termodinámica, la ley cero, la segunda ley, en ciertas aplicaciones, como son las formas de energía. Ahora vamos a introducir algo que seguramente será nuevo para ustedes, o no lo lograron ver en el colegio. Vamos a ver lo que son sustancias puras, ¿sí? Cómo leer, cómo interpretar los estados usando la campana de mezcla, cómo usar las tablas de propiedades para resolver problemas de termodinámica. Es muy importante para los que van a llevar termodinámica 2 y no pueden leer las tablas de propiedades y no pueden usar la campana de mezcla, están fritos. Tienen que aprender bien a usar eh, tanto la tabla de propiedades como la campana. Ya vamos a ir viendo a qué me refiero. Bien, los objetivos de esta clase es introducir el concepto de sustancia pura, también estudiar la física de los conceptos de cambio de fase y también ilustrar los diagramas de propiedades, tanto de presión como de volumen específico, temperatura, volumen específico y presión-temperatura, ¿sí? Son diagramas importantes e interesantes que nos van a dar muchas ideas de lo que sucede en los procesos de termodinámica, ¿sí? Entonces, sustancias puras. ¿Qué se le considera una sustancia pura? Se considera sustancia pura si tiene una composición química fija en cualquier eh, parte de sí. O sea, tiene que tener una composición química fija. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos el nitrógeno, tenemos el aire, podemos tener el helio, dióxido de carbono, ¿sí? Son sustancias puras. Ahora bien, podemos tener mezclas de varios de estos elementos y también se pueden considerar sustancias puras. Claro, siempre y cuando la mezcla sea homogénea. ¿Qué ejemplos tenemos? La mezcla de vapor líquido, que es el agua, y la mezcla de aire, el líquido, tenemos en el aire, ¿sí? O sea, son ejemplos, ¿sí? Donde podemos ver eh, tenemos una sustancia pura, ¿sí? Puede ser eh, que tenga mezcla de varias y puede ser considerada sustancia pura, pero debe estar, ser una mezcla homogénea, ¿cierto? ¿Sí? Como el agua y el aire. Sí, este es un ejemplo. Bien, ok, bien. Vamos a los procesos de cambio de fase en una sustancia pura. Hay muchas situaciones prácticas donde dos fases de una sustancia pura coexisten en equilibrio, ¿sí? Eh, ¿Qué ejemplos tenemos? El ejemplo de una caldera, donde en la caldera tenemos líquido y vapor, ¿sí? Y están en equilibrio, ¿sí?
Por eso es que el dibujo de la caldera suele dibujarse eh, como una especie de cuadradito con una especie de líneas curvas, como haciendo un ciclo. Es una caldera de mezcla de líquido y vapor. ¿Sí? Caldera, el propósito es calentar agua, eh, ya sea para una turbina y producir energía eléctrica o puede ser para algún proceso industrial. También tenemos el ejemplo del condensador en una planta termoeléctrica. El condensador lo que hace es disipar el calor mm, del vapor que viene de una turbina, de lo que ha salido de una turbina. Y bueno, ahí también tenemos un ejemplo de una sustancia que está en equilibrio. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Tenemos el ejemplo del refrigerante, que pasa de líquido a vapor en el congelador de un refrigerador. Aquí les puse un diagrama que se puede ver claramente. Es una máquina térmica, donde esta máquina térmica, que es un refrigerador, podemos hacer un proceso eh, termodinámico, ¿sí? Entonces, el refrigerante, por ejemplo, que se usa el refrigerante 134A, pasa del líquido saturado, que es aquí, a el vapor, pasando por una válvula de expansión, ¿sí? Entonces, ahí lo que ocurre es que el refrigerante eh, pasa del líquido a vapor, ¿sí? En un sistema, siendo esta una sustancia pura, ¿sí? El refrigerante. Bien, el líquido comprimido. Este es un ejemplo básico, ¿no? Como con el libro. Considera un dispositivo de cilindro émbolo que contiene agua líquida, ¿sí? Agua a 20 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, este es un estado inicial. Usted empieza a agregarle calor mediante una vela y pues una cipita si quiere. Eh, Imagínese el émbolo, que sería nuestro sistema, eh, junto con el cilindro émbolo es un sistema, y la frontera sería el cilindro con el émbolo, ¿sí? Una frontera móvil, ¿no? Entonces imagine que empieza a calentar. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el agua? Mm, Va, al consumir todo ese calor, va a cambiar de fase, ¿no? Pero al iniciar el proceso, o este ciclo, estamos en una fase líquida, ¿sí? Porque a una presión de una atmósfera, a 20 grados Celsius, el agua es líquida. Entonces a esto se denomina líquido comprimido o líquido subenciado, lo cual significa que no está a punto de evaporarse. Entonces, a veces la idea, eh, a veces la idea, que usted acaba de poner, que usted acaba de poner el pistón con el émbolo, ya le acaba de poner calor, ¿cierto? Entonces, no, ni siquiera está hirviendo el agua, ¿no? Entonces, en este estado, el líquido comprimido. Bien, tenemos un estado 2. Sí, el agua sigue consumiendo calor de la vela y su temperatura ya se mantiene siempre a 100 grados, pero la presión empieza a, bueno, en este momento la presión no ha cambiado, pero, vamos a ver, ok, en este punto tanto la presión como la temperatura son las mismas, ¿sí? La misma vela esté calentándolo, no hay pérdida, está a la misma temperatura, pero en este punto el líquido está a punto de evaporarse. Sí. Es como que usted tenga en la estufa en el agua hirviendo y el líquido que tenga en la estufa está a punto de evaporarse, pero
eh, se necesita, ¿sí? Todo necesita un poquito más de calor para llegar a ese punto. Entonces, una vez que consume más calor, eh, el agua un poco se empezará a evaporar. Entonces ya tendríamos una parte eh, que se le llama líquido saturado, ¿sí? O sea, por poco, por un punto, puede evaporarse el agua, ¿sí? Entonces, eso se le llama líquido saturado. Bien, eh, casi a la mitad de la línea de evaporación, el cilindro contiene cantidades iguales de líquido y de vapor. Entonces, aquí tenemos una mezcla homogénea, ¿sí? Obviamente tenemos una misma sustancia pura, que en este caso sería agua, a la misma presión y a la misma temperatura, consumiendo más calor. Pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? El sistema al consumir hasta el calor, al pasar la frontera del sistema y hacer que la sustancia eh, consuma ese calor, lo que ocurre es que todo lo que era líquido se está empezando a transformar en los vapores. Pero aquí tenemos una zona en la que coexisten tanto el vapor saturado como el líquido saturado. Tenemos una mezcla de ambos, ¿sí? Ya tenemos un estado 4 donde si sigue estando la condición, sigue estando el émbolo, no ha cambiado de volumen, simplemente estamos, el cilindro en sí no ha cambiado de volumen, pero muy seguramente el émbolo se haya movido, simplemente, no es movible. Eh, en esta zona la presión y la temperatura siguen siendo iguales, se ha consumido más calor y ya llegó un punto en el que todo el líquido que ha quedado se ha convertido en vapor. Ya aquí tenemos vapor, ¿sí? Vapor saturado, todo el vapor saturado, ¿sí? O sea, se ha seguido consumiendo el calor y esto ha hecho que la última gota de líquido se convierta en vapor, ¿cierto? Entonces, en este punto el cilindro está lleno de vapor. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros tapamos esta vela por un momento y deja de ganar calor, pierde calor en nuestro sistema, eh, todo este vapor, parte de este vapor, perdón, se puede condensar y convertir en líquido nuevamente, ¿sí? Entonces, estamos en un estado en el que si se pierde un poquito de calor, se convierte parte del vapor en líquido, ¿sí? Llegando el proceso de condensación. Entonces, a esto se le llama vapor saturado. Claro, ponemos la contraparte, el líquido saturado, donde, como ya hemos dicho, el líquido con un poquito de calor que se le agregue, este líquido puede transformarse en vapor, ¿sí? Entonces es como el lado opuesto al de vapor saturado. Tenemos la zona de mezcla que hemos dicho que hay un porcentaje de vapor y un porcentaje de líquido. Una mezcla, ¿no?, homogénea del agua en dos estados distintos. Bien, y pasamos a lo que es un vapor sobrecalentado, ¿cierto? Aquí, muy seguramente, como el émbolo es móvil, posiblemente el volumen de nuestro sistema ha cambiado. Bien, aquí ha crecido un poco. Entonces, el volumen cambió y la presión es la misma y la temperatura es mayor. Entonces, bien, son 300 grados, no los 100 grados que ven acá. Es que ocurre, sigue consumiendo calor. Ya teníamos en el estado 4, ya todo era vapor, pero el vapor sigue consumiendo el calor de la vela. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, ya no, ya no tenemos, no podemos convertir en algo más el vapor y ya. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Sigue, ya empieza a incrementarse la temperatura.
¿qué ocurre acá? Ya estamos en una zona donde solo hay vapor y agregarle más calor a mi sistema, lo único que hará es que incremente la temperatura. ¿Sí? A esto se le denomina el vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces vamos a ver una figura aquí como un poquito como complicada. No, no vamos a explicar lo anterior. El estado 1 es el que yo había explicado inicialmente. ¿Sí? Este es un diagrama, presión, volumen específico. ¿Sí? Un diagrama presión versus volumen. Esto es lo que se conoce como una campana de mezcla. ¿Sí? Vamos a ir viendo qué es eso. Entonces, en esta campana de mezcla, nosotros podemos ver las propiedades de una mezcla líquido-vapor, en este caso del agua. ¿Sí? Pues si ustedes se fijan, tenemos líquido subenfriado, acá, ¿sí? Uno, el líquido, se le agrega calor con la vela, pasa a dos, vemos que aquí empieza como que hervir el agua, ¿no? Ya estamos en la línea de saturación, es el estado 2 del líquido saturado. Si usted le da un poquito más de calor, de 2 a 3, usted entra a la zona de mezcla de la campana. En esta zona usted tiene una mezcla del líquido saturado y el vapor saturado. Una mezcla, ¿sí? Una mezcla de los dos. Para saber qué cantidad es de cada uno, pues eso lo vamos a ver adelante. Tenemos una propiedad termodinámica que se llama calidad, pero eso lo vamos viendo después. Bien, entonces usted sigue agregándole calor al sistema. Y en 4, usted ya está en vapor saturado. Todo el líquido que restaba se convirtió en vapor. ¿Sí? Al agregarle más calor. Ahora, en este punto, si usted pierde calor, ¿sí? En esta línea, el vapor puede condensarse, como les había dicho, y convertirse en líquido. ¿Sí? Entonces, como no es el caso, si usted sigue agregando calor y ya el vapor no se va a convertir en nada más, ¿cierto? Sigue siendo vapor. ¿Y qué es lo que ocurre? Usted va a tener un incremento de temperatura, ¿sí? No, el vapor sigue siendo vapor, pero en este caso ya no es vapor saturado, sino que es vapor sobrecalentado. Sigue siendo vapor, la única diferencia es que tiene mayor contenido energético y tiene mayor temperatura. ¿Sí? Esto sería el estado 5. Claro, en esta curva no se ve bien el cambio de temperatura, porque esta es una curva de presión versus volumen. Claro, hay otra que es temperatura versus volumen, ya lo vamos a ir viendo. Claro, si usted se fija, y usted me estuvo poniendo atención en otra clase, tenemos lo que son las líneas isobáricas, líneas isotérmicas, ¿se acuerda, verdad? Iso, que significa igual, ¿cierto? Entonces, eh, en este caso, en este diagrama, tenemos presión, tenemos la misma presión, ¿se acuerda? Una atmósfera, pero ¿qué ocurre? La temperatura en vapor sobrecalentado ya no corresponde a la inicial. Pasamos de tener 100 grados Celsius a tener 300, creo que era, aquí está. Sí. Pasamos de tener 100 a tener 300. Entonces aquí se ve bien. Si se fijan, estas líneas que están acá, las horizontales corresponden a la presión y estas que vienen así en desnivel son las isotermas, que significa que en esa línea la temperatura es constante. Entonces, tenemos varias isotermas que corresponden para un tipo de presión. ¿Sí? Imagínense, aquí es una atmósfera, posiblemente acá sea 0.2 atmósferas, aquí sea 3, qué sé yo, ¿verdad? Y si se fijan, esta línea corresponde
a la de una atmósfera. Claro, pasamos de tener una isobárica de 100 a tener una de 300. O sea, eso es lo que significa en el estado 5. Seguimos consumiendo calor de la vela y lo que va a ocurrir es, vamos a cambiar de tener 100 grados a tener 300. O sea, pasar de la isoterma, perdón, pasar de la isoterma de 100 a la de 300. ¿Se fijan? Teniendo la misma presión, porque la presión no cambia. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, por aquí ya tenemos un diagrama distinto. Tenemos un diagrama temperatura y volumen. Si se fijan, esta ya no, esta línea ya no va eh, inclinada hacia la derecha. O sea, no va en disminución, va en aumento. Si se fijan ese detalle con respecto a esto. Ese es un detalle. El otro detalle, en el eje vertical no tenemos presión, tenemos temperatura. Y en el eje horizontal tenemos el volumen. Eso sí no cambia. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. En este diagrama podemos ver lo que ocurrió en este proceso, ¿cierto? En estos 5 estados. Pero lo vamos a ver más bonito, fíjense. En el estado 1, como lo habíamos dicho, teníamos líquido comprimido. Vamos a ver si lo podemos ver. El estado 1, aquí está. En el estado 1 tenemos 20 grados Celsius. Él empieza a calentar el agua, así que imagínense que usted puso la olla de agua en la estufa y estaba helada el agua, a unos 20 grados, y se agarraba el grifo, pone en la estufa y empieza a calentar. ¿Sí? De ahí pasa a tener en 2 100 grados Celsius. Siempre a una presión de una atmósfera. Entonces, ojo acá, esta línea que va inclinada de arriba, esta es la isobárica. O sea, en esta línea, la presión es constante. ¿Sí? En la línea inclinada. Ahora, en la línea horizontal, tenemos los 100 grados Celsius. ¿Sí? Y también va describiendo el proceso, porque inicialmente teníamos 20 grados Celsius. ¿Sí? En el estado 1, ganó calor, pasa al estado 2 como líquido, de líquido comprimido a líquido saturado, aquí, teniendo 100 grados Celsius, ¿cierto? A una presión de una atmósfera. Entonces se le agrega un poquito más de calor con la vela y pasa a la zona de mezcla, donde tenemos una mezcla de líquido y vapor. Sigue consumiendo calor de la vela y pasa al estado 3, donde tenemos 100% vapor, que este sería vapor saturado, ¿cierto? Sigue. No, en 4 es que tendríamos vapor saturado. Vamos a ver, tenemos que ver. Aquí está. En 4 tendríamos vapor saturado. Aquí está. Sí, porque 100% vapor. En 3 era que estábamos en mezclado. Y cuando empieza a subir en la isobárica y sigue consumiendo calor de la vela, lo que va a ocurrir es que va a pasar de tener 100 grados Celsius a tener 300. ¿Mm? Un incremento de la temperatura. Pero en todo este proceso, si se fijan, desde 1 hasta 5, el volumen ha cambiado. Ha habido un incremento del volumen. Entonces, ¿dónde podemos ver perfectamente eso? Ver en este dibujo. Si se fijan, de tener líquido, ¿sí? A tener una mezcla, a tener solo vapor, ¿sí? A tener vapor sobrecalentado. Miren, el volumen ha cambiado. También su valor energético, porque en todo ese trayecto de 1 a 5 ha consumido
energía, ¿sí? Calorífica. Bien, entonces, repasando lo que estamos hablando, una campana de mezcla me ayuda a hacer una descripción de un estado termodinámico, ya sea del agua, ya sea de un refrigerante o algún líquido que yo pueda, alguna sustancia pura que yo pueda medir sus propiedades, ¿sí? En este caso, tenemos, eh, tenemos un diagrama presión, volumen, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, si se fijan, acá, ese diagrama se corresponde a este que está aquí, ¿sí? Se fijan, la línea va en inclinación hacia abajo, ¿sí? Y la línea horizontal corresponde a la presión. Entonces, si esta línea horizontal mide la presión, la curva que va inclinada hacia la derecha es una isoterma, ¿sí? Entonces, ¿en qué me ayuda la campana? Pues básicamente puedo definir los estados de una sustancia en un proceso termodinámico, ¿sí? Si yo estoy afuera de la campana, a su izquierda yo estoy en líquido, líquido comprimido. Si yo estoy a la derecha de la campana, yo estoy en vapor, ¿sí? Todo esto que está a la derecha de la campana es vapor. Y lo que está adentro de la campana, señores, es una mezcla de líquido y de vapor. Por eso esto se le llama la zona de mezcla, ¿sí? Zona de mezcla. Claro, si yo sobrepaso la punta de la campana, yo estoy en una zona crítica, donde puedo tener líquido y vapor, ¿sí? En la parte de arriba. Si sigo incrementando la presión, sigo incrementando la presión, lo que yo llego a obtener es gas, ¿sí? Entonces, esa es una manera de interpretar o de leer esta campana. ¿Sí? Una campana termodinámica, se llama campana de mezcla. Bien, tratando de enganchar todo lo que dije anteriormente, tenemos los diagramas, como bien hemos dicho, de temperatura versus volumen y presión versus volumen. Entonces, si se fijan, en el eje Y tenemos la temperatura, en el eje X tenemos el volumen, ¿sí? En este diagrama. En el otro tenemos la presión en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos el volumen. Entonces, quiero que se fijen en algo. En ambas situaciones tenemos una campana de mezcla. En ambas tenemos una región de mezcla o región de saturación. En ambas tenemos un punto crítico y en ambas tenemos la línea de saturación del líquido y la línea de saturación del vapor. En ambas, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está el cambio? En el eje vertical. Cambia temperatura por presión o presión por temperatura. Entonces, ese es uno de los cambios. Ustedes van a hacer una lectura cuando usen las tablas, empecemos a usar las tablas. En el eje vertical van a entrar a las tablas con temperatura y vamos a poder encontrar ciertas características termodinámicas del proceso. Bien, entonces como les sigue diciendo, en el eje vertical tenemos dos tipos de diagramas, ¿sí? Temperatura versus volumen, presión versus volumen. O sea, cuando empecemos a leer tablas de propiedades, vamos a tener dos tablas distintas. Y una en la que usted puede entrar con temperatura para, para leer todas las propiedades termodinámicas. Si tiene agua, agua. Si tiene eh, refrigerante, por ejemplo, que son las tablas que tenemos en el libro. Entonces, eh, dependiendo del ejercicio, usted puede usar la temperatura para entrar a la tabla y tener sus propiedades termodinámicas de, de la sustancia, ¿sí? O puede usar la presión y encontrar también esas propiedades. O puede ser el volumen, entalpía, la entropía, cosas que vamos a ir viendo en el camino, ¿cierto?
Entonces, fíjense acá. Otro detallito que cambia es que eh, en el diagrama de temperatura versus volumen tenemos lo que son presión constante, dice bien acá. Estas son las isobáricas. Aquí ven. ¿Mm? Es una isobárica, donde esta, la 2 es mayor que la 1, ¿cierto? ¿Mm? Ahora, si tenemos el diagrama de presión versus volumen, nosotros tenemos lo que son las isotermas. Fija, es la que va hacia abajo, donde la temperatura 2 es mayor que la 1, pero claro, estamos en una línea constante. ¿Sí? O sea, esta línea, en todo el transcurso de esta línea, la temperatura es constante, pues es la isoterma. Igual en esta línea, la temperatura es constante. ¿Sí? Es importantísimo. Entonces, en ambas campanas, en las zonas de mezcla, se puede ver una reacción de vapor sobrecalentado, punto crítico, y la reacción del líquido comprimido, ¿sí? En ambas campanas. Solo que su lectura es de forma diferente. Bien, tenemos la temperatura de saturación y presión de saturación. Ve acá, esto es importante. Quizás no sea ninguna sorpresa saber que el agua comienza a hervir a 100 grados. ¿Sí? Sí, eso es cierto, pero el agua hierve a 100 grados, pero no es completa eh, esa definición o esa frase. El agua hierve a 100 grados, teniendo una presión de una atmósfera o eh, creo que es 101.3 kilopascales. Entonces, ¿a qué vamos? Si usted tiene agua, si usted quiere que el agua hierva a 100 grados, usted debe tener una presión de una atmósfera. Caso contrario, el agua no va a hervir a 100 grados Celsius. ¿En dónde podemos ver ese fenómeno, señores? Perfectamente. Hay uno de los laboratorios de física 200, si mal no recuerdo, hay uno en el que usted mira lo que es la expansión térmica. ¿Sí? En el ejercicio, a usted le toca medir, poner una ollita con agua hirviendo, una especie de caldera más bien, porque está cerrada. Usted tiene que medir la temperatura desde el agua. ¿Sí? Entonces, cuando comienza a hervir el agua, su termómetro le marca la temperatura. Si mal no recuerdo, no, yo fui instructor de física, eh, el agua no empieza a hervir a los exactamente 100 grados, sino que hierve creo que a los 96, 97 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que dependiendo a la altura que usted esté, señor, está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, entonces en esa práctica de física, se dan cuenta que el agua no necesariamente va a hervir a 100 grados, ¿sí? Se va a hervir a 100 grados si usted tiene una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, en el ejemplo anterior que vimos, ocurre eso, el agua empieza a hervir a 100 grados, porque teníamos una presión constante de una atmósfera, 101.3 kilopascales. Bien, si pudiéramos entrar a una gráfica de temperatura versus volumen específico, tendríamos varias temperaturas correspondientes a distintas presiones. En este caso serían las isobáricas. Entonces, aquí sería como el perfil de la campana de mezcla. Si se fijan, en estos vértices tendríamos que el líquido saturado, esta sería la línea de saturación, y en el lado derecho tendríamos el vapor saturado o la línea de saturación de vapor. Punto crítico, ¿sí? Entonces se fijan distintas temperaturas y distintas presiones.
presiones. Entonces, a cada temperatura le corresponde una presión distinta. ¿Sí? Esta línea horizontal le corresponde 0.01 megapascales. A esta línea horizontal le corresponde 0.1 megapascales. Y así va incrementando la presión y cambiando la temperatura. Entonces, a cada isobárica le corresponde una temperatura. Y viceversa. Cada temperatura le corresponde una isobárica. Y aquí podemos ver también que el volumen específico cambia según, según en qué parte de la gráfica se está. Bien, ¿qué ejemplo tenemos interesante? Un ejemplo interesante de ese cambio, de los cambios de estado. ¿Sí? Si usted tiene su estufa eléctrica, tiene su olla en la cocina, olla de presión, se pone el agua a hervir, quiere hervir los frijoles, ponen, cierra la olla de presión y empieza a incrementar eh, la presión. Empieza a incrementarse la presión, sigue consumiendo calor y va a llegar un punto en el que el agua se va a convertir en vapor y el vapor va a empezar a empujar eh, la mezcla donde están los frijolitos y el agua y esto va a incrementar la presión. Entonces, al incrementar la presión va a haber un cambio de temperatura. ¿Sí? Y eso es lo que nos ayuda a poder cocinar más rápido lo que tenemos en la olla. ¿Sí? Entonces nos servimos de este proceso termodinámico al cerrar la olla, no dejar que eh, casi nada se escape de vapor, a no ser por la válvula, este peso que está aquí, que dicho sea de paso, nos avisa si ya está hirviendo, pues, una vez que esté hirviendo, el vapor va a empezar a levantar el peso de la tapa, ¿sí? Y eso va a aliviar la presión. Si bueno, no sé, la presión se irá incrementando indefinidamente, tendría una bomba de tiempo ahí. Entonces, en este proceso, pues lo que hay es una mezcla, ¿no? En el ejemplo anterior, de, en este ejemplo, aquí, en estado 4, el agua está hirviendo a 100 grados, pero si nosotros hacemos que la presión se incremente, de 500 kilopascales, por ejemplo, aquí dice añadiendo peso al sistema, pero en este caso, con todo el hecho de no dejar que escape del vapor, se incrementará la presión del sistema. Entonces, esto va a hacer que la temperatura se incremente. Esto por eso nos ayuda a cocinar frijol en este caso en menos tiempo. ¿Sí? Bien. Con lo anterior, a una determinada presión, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. Del mismo modo, en una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. ¿Qué significa? Que a una presión de 101.3 kilopascales le corresponde una temperatura de saturación de 99.97 grados Celsius y viceversa, a una temperatura de 99.97 grados Celsius le corresponde una presión de 101.3 kilopascales. Entonces podemos ver esto en esta tabla de saturación. Podemos decir que a 10 grados le corresponden 1.23 kilopascales, sí, como una presión de saturación. O viceversa, podemos decir que a 1.23 kilopascales le corresponde
una temperatura de saturación de 10 grados Celsius. Esto es importantísimo para saber usar la gráfica de propiedades, ¿sí? De las propiedades termodinámicas. Tenemos otro ejemplo, lo que se conoce como, tenemos otro ejemplo, lo que se conoce como la cafetera italiana, cómo trabaja esta cafetera. ¿Sí? Tenemos el filtro en la parte interna, el filtro donde usted pone el café, la parte baja donde pone el agua, y tenemos la parte superior donde va el café, ¿sí? Entonces usted cierra el sistema este, pone en el calor, empieza a consumir calor, y el agua que tenemos abajo eh, empieza a ganar calor. Sube su temperatura, incrementa su presión, porque no tiene por dónde salir el vapor empieza a empujar, a desplazar el agua, caliente obviamente, y este empieza a subir por este tubo, ¿sí? Y pasa por todo el café, saca el extracto del café, los jugos del café, y ya esto ya convertido en café, se vierte en un depósito superior, ¿sí? Entonces, donde aquí tenemos una presión mayor a una atmósfera y una temperatura de más de 100 grados. Entonces, por eso es que usted pone en este tipo de cafetera y empieza a calentar, se convierte en vapor, el líquido que estaba, empuja el líquido, ya caliente, y te hace que podamos colar café. Eso es un sistema eh, que eh, nos ayudará a producir café, pues eso es una manera, ¿sí? Entonces, solo controlar la presión o la temperatura, usted puede controlar eh, un estado termodinámico, o cambia la temperatura, cambia la presión. Sí, en este caso, cambia la presión debido al incremento, eh, cambia la temperatura, perdón, debido al incremento de la presión, porque el agua se convirtió en vapor. Ya tenemos otro ejemplo de un cambio de estado. Tenemos una lata sellada de líquido refrigerante, 134 horas. Sí, en una habitación se tiene un bote de 25 grados. Eh, si la lata ha permanecido suficiente tiempo en la habitación, la temperatura es de 25 grados, ¿cierto? Pero si se empieza a abrir la tapa, el spray del refrigerante, lentamente y deje escapar algo de refrigerante, va a llegar a un punto donde la presión de la lata comenzará a disminuir, ¿sí? Hasta alcanzar una presión atmosférica. Entonces, en ese punto que nos ocurre, uno de los que estudiaban la refrigeración se da cuenta. Eh, Como se va adoptando la presión, porque se ha escapado gas, ¿sí? De un cambio de estado. Entonces, el líquido refrigerante se va a bajar la temperatura, va a cambiar de estado, muy posiblemente a bajar la presión, su temperatura va a ser tan baja que va a hacer que se enfríe alrededor del cilindro, que eso es lo que ocurre. Cuando se gasta todo el líquido refrigerante, las paredes del cilindro se congelan. Entonces vemos ese fenómeno. En esta gráfica se ve bien el fenómeno. Tenemos una gráfica de presión versus temperatura. En esta gráfica podemos ver en el eje vertical presión y en el eje horizontal temperatura.
Y esta curva nos describe ese proceso. Una gráfica para antes 134 por antes 12. Se dice bien, ¿qué ocurre si yo bajo la presión de mi refrigerante? ¿Sí? Vaya a un punto que al bajar la presión de mi refrigerante, yo voy a disminuir mi temperatura. Entonces, por eso ese fenómeno en, en los botes de refrigerante, usted consume refrigerante, baja la presión y por lo tanto la temperatura pues, baja. ¿Sí? Si pudieran hacer eso en el laboratorio de termodinámica, lastimosamente no lo van a presenciar, pues pueden ver que al estar refrigerante disminuye la temperatura por haber disminuido la presión. Bien, ya hemos hablado de las sustancias puras que podemos tener tanto vapor como líquido, pero podemos hablar de un diagrama más complejo, en el que tenemos sólido, podemos tener mezcla de líquido-vapor y podemos tener vapor. Si se fijan, este sería un diagrama triple, donde tenemos eh, vapor, líquido y sólido. ¿Sí? Eh, en el diagrama de presión versus volumen, temperatura versus volumen, eh, estos tres estados forman una línea llamada línea triple, esta que está aquí, esta horizontal. Entonces, los estados que se hallan sobre esta línea triple de una sustancia tienen la misma presión y temperatura, pero tienen diferentes volúmenes específicos. ¿Sí? O sea, arriba de esta línea triple, una sustancia tiene la misma presión y temperatura, pero tienen volúmenes distintos. ¿Sí? Bien, donde coexisten tanto el vapor, el líquido y el sólido, se le conoce como punto triple. ¿Sí? Donde este punto triple es separado por la sublimación, por la línea de fusión y por la línea de vaporización. Entonces, eh, la sublimación, si mal no recuerdo, es pasar de un estado sólido a vapor y de golpe, creo que sí es el rollo. Bueno, vamos por acá. La vaporización es pasar un líquido a vapor, así sería vaporización. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros nos movemos de esta zona y pasamos al punto crítico, nosotros podemos tener, de tener líquido, ya empezar a vaporizar. En este caso, si fuera el agua, claro, podemos tener un proceso de fusión si le cambiamos la temperatura al líquido. Si le quitan la temperatura a un líquido, va a llegar un punto que usted va a tener hielo, un sólido. ¿Sí? Entonces usted va a fusionar. Hasta cierto punto las sustancias se expanden a congelarse. En este caso, en el caso del agua, ¿no? El hielo. Entonces, usted le quita temperatura al líquido, pasa la línea de fusión y se congela. ¿Sí? Entonces, sería un proceso de fusión. Ahora, si el vapor pierde temperatura, en este caso, pasaría a sodio, pasando la línea de sublimación. Si el sólido se le incrementa mucho la temperatura, va a llegar un punto que va a pasar de sólido a vapor. ¿Sí? Entonces, esta gráfica me describe eso, donde el punto triple yo puedo tener tanto líquido, sólido como vapor. Puedo tener esto que está acá, tenerlas en equilibrio, pero esto solo se da a cierta temperatura y a cierta presión. Ese es el punto triple.
Y bien, ahora también tenemos lo que se conoce como superficie, presión, volumen, temperatura. Bien, el estado de una sustancia simple, compresible, se determina mediante dos propiedades distintas e independientes que eran. Una vez que se han fijado las dos propiedades, todas las demás se vuelven dependientes. Entonces, es importante para el uso de las tablas termodinámicas. Pero bien, como cualquier ecuación con dos variables independientes de la forma z, que depende de aquí y y, representa una superficie en el espacio. Es posible representar el comportamiento de P, presión, volumen, temperatura de una sustancia como una superficie en el espacio. Entonces, si se fijan, en este dibujo que está acá, tres dimensiones, tenemos en el eje vertical presión, en el eje horizontal volumen y en el otro eje tenemos temperatura. Podemos decir que este es Z, este es, a ver, este sería Y, este puede ser Z y este puede ser X. Tenemos tres dimensiones. Entonces, el punto crítico es donde pueden consistir el líquido, el vapor, ¿sí? Y la línea triple, esta línea que está acá, recuerden, es esta que está aquí, ¿sí? Es la línea triple. Entonces, si se fijan, tenemos sólido, tenemos líquido y tenemos una mezcla de sólido y vapor. ¿Sí? Tenemos vapor acá, tenemos gas acá. Entonces, en cierta manera, la campana de mezcla viene siendo una representación en dos dimensiones de este diagrama que está en tres dimensiones. O sea, la zona de mezcla sería como esto que está acá. Tenemos líquido vapor, ¿cierto? Tenemos el punto crítico y tenemos el vapor al lado derecho. Y al lado izquierdo tenemos el líquido. ¿Sí? Entonces sería como, este pedacito de acá sería como la campana de mezcla, ¿no? Y ustedes pueden ver su estado termodinámico. Claro, si lo quieren dar más complejidad, tienen un diagrama eh, triple, ¿no? Donde está la presión, el volumen y la temperatura. Bien, esto es todo por esta ocasión. Creo que ya pueden estudiar bien con estas diapositivas. Vamos a ir desarrollando lo que resta del capítulo y espero que haya sido de su agrado.